buenas noches, otra vez, queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos de nuevo para compartir con ustedes la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos permite de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Quiero decirles a todos los hermanos de nuestra iglesia Bautista Monte Calvario que estamos orando, hermanos, por ustedes. Hemos estado orando por las peticiones que algunos escribieron en sus comentarios. Hemos estado poniendo en las manos del Señor todas esas peticiones y muchas de ellas, gracias al Señor, han sido contestadas. Damos gloria a Dios por ello. Así que, hermano, quiero animarles a continuar orando en sus hogares, a continuar leyendo la palabra de Dios, a tener comunicación telefónica con su pareja de oración para que puedan orar juntos, para que puedan estar orando siempre por las personas que queremos traer a los pies de Cristo, aprovechar este tiempo de crisis para compartir el mensaje del Señor, porque las necesidades no solamente son materiales, sino que también hay mucha necesidad espiritual. Así que, hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo una vez más y quiero pues comenzar este mensaje esta noche con una oración. Oremos, hermanos. Padre Celestial, una vez más queremos darte las gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra a través de las redes sociales a todos aquellos lugares, sea dentro o fuera de nuestro país, donde los hermanos se conectan para poder escuchar un mensaje de fortaleza, de ayuda en estos momentos difíciles que vivimos. Señor, seguimos orando siempre por cada uno de los miembros de la Iglesia Bautista Monte Calvario. Pedimos, Señor, también por aquellas familias de personas que tienen la enfermedad del COVID-19. Oramos también, Señor, para que tú les des fortaleza, para que tú les des salud a aquellos que están enfermos, Señor, de una u otra enfermedad, y que tu mano de poder les pueda sostener, guardar, fortalecer, ayudar y proveer para todas las necesidades. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero que abran sus Biblias esta noche en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 11 del libro de Primera de Reyes. Vamos a ver los versículos 37 y 38. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 37 y 38. Esta noche, hermanos, yo quiero tocar un tema que he denominado lo que le agrada a Dios. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes y quiero llevarlos, ya vamos a leer, a la historia de uno de los reyes que tuvo Israel y vamos a ver qué fue lo que sucedió. ¿Qué enseñanza tiene esta historia para nosotros hoy en este tiempo? Y sé que vamos a aprovechar muy bien este tiempo que estamos aquí frente a ustedes. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. Hoy vamos a ver una historia, ya les dije, una historia de un rey llamado Jeroboam. Este rey llegó después de que el rey Salomón, ¿verdad? Que era el rey de Israel. Salomón estaba gobernando Israel, pero a consecuencia de la desobediencia de rey Salomón, entonces la Biblia dice que llegó otro rey llamado el rey Jeroboam. Jeroboam había sido un rey que había servido, era un servidor en el reinado de Salomón. Y Dios usó a un profeta llamado Ahías. Este profeta Ahías le comunicó a Jeroboam cuál era el propósito por el cual Dios lo había llamado y le dio ciertas recomendaciones importantes que tienen que ver con lo que hoy queremos compartir, que qué es lo que le agrada a Dios. Entonces vemos que el rey Jeroboam llega en sustitución de Salomón a raíz del pecado que cometió Salomón. Y Dios usó al profeta Ahías para declararle a Jeroboam cuál era lo que Dios demandaba, cuál era lo que Dios quería.
qué es lo que Dios anhelaba para él. Y vamos a ver entonces estas palabras que el profeta Ahías le mencionó a Jeroboam. Vuelvo a repetir la cita, Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 37 y 38. Dice la palabra de Dios. Estas son las palabras que encontramos registradas aquí, que el profeta Ahías le dijo a Jeroboam. Y dice aquí la palabra de Dios: yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y el versículo 38 dice: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Vean, hermanos, qué interesante promesa, qué extraordinaria promesa la que Dios le había enviado a través del profeta Ahías al rey Jeroboam. ¿Cuál era esa promesa? La promesa era que su casa sería, o su familia sería, algo similar a la dinastía que David tuvo, ¿verdad? Que su familia reinó sobre Israel. Entonces, esa dinastía era también esa misma promesa para Jeroboam. Su reinado no solamente iba a ser un reinado de él nada más, sino que su familia reinaría después de él. Pero ¿cuál fue el asunto también? Que Dios no solamente le dio una promesa, Dios le dio una condición a esa promesa. Y vemos entonces, hermanos, aquí en la historia, y leemos todo el capítulo 11 y 12 de Primera de Reyes, vamos a encontrar que Jeroboam solo tomó la promesa de Dios, que iba a reinar sobre Israel, que su familia reinaría tras él, y que él sería un reinado como el de David. Pero Jeroboam solamente tomó la promesa y se olvidó de la condición. Ahora, ¿cuál era la condición para el cumplimiento de la promesa? La condición era: si obedecieres. Ahí lo dice Primera de Reyes capítulo 11, versículo 38. Y dice: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduviere en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces dice: yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cuál era la promesa de Dios? Dios iba a tener una promesa grande para Jeroboam. Su reinado se iba a extender tras él, tras su familia. Era una misma promesa que Dios le había hecho a David. Pero había una condición, y la condición era obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos, guardar su palabra, llevar adelante lo establecido por Dios, hacer lo que Dios había establecido como lo que a él le agradaba, lo que él deseaba para el pueblo de Israel. Y aquí viene la primera enseñanza esta noche para nosotros, hermanos. ¿Cuál es el problema hoy del ser humano? El problema más grande de nosotros, los seres humanos, es que el ser humano quiere hacer lo que a él le considera hacer bien, lo correcto,
delante de Dios. El problema del ser humano es que hoy nosotros hacemos las cosas que queremos, que pensamos, que nosotros consideramos que son buenas y que eso le agrada a Dios, cuando realmente desconocemos y a veces conociendo, nosotros no obedecemos lo que Dios nos está mandando a hacer. Y entonces, hermanos, de ahí vienen los grandes problemas de esta sociedad en que vivimos. De ahí vienen, hermanos, los grandes problemas en que nosotros hoy en día, nuestra sociedad vive, y que a consecuencia de todo lo que estamos viviendo, tiene mucho que ver con nuestras malas decisiones que nosotros hemos tomado en esta vida. Usted se hace la pregunta, por ejemplo, ¿por qué hay niños en la calle? ¿Por qué hay padres irresponsables? ¿Por qué hay niños que tienen que pedir en los semáforos de las carreteras de nuestro país? Claro, el gobierno tiene una responsabilidad que darles a estos niños, pero ¿por qué estos niños tienen que andar pidiendo? Simple y sencillamente por la desintegración familiar, porque no hay padres que han dado el sustento que requiere los niños y niñas, y ellos los mismos los han tirado a la calle. Entonces hemos roto lo establecido por Dios. ¿Saben que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en nuestro país es la desintegración? Aparte de la pobreza material, es la desintegración familiar. ¿Por qué hay tanta desintegración familiar? Porque los matrimonios se separan. ¿Y por qué? Porque cada uno quiere hacer lo que bien le parece, tomando en cuenta sus propios ideales, sus propios principios, sin tomar en cuenta los ideales y los principios de Dios. Y por eso la sociedad sufre las consecuencias. Los hijos se crían con los abuelos, están creándose solos muchos de ellos, porque el padre y la madre no está siendo responsable con sus hijos. Hace algunos meses atrás, yo hablaba con una señora ya de mucha edad, y ella me decía: miren, en mis tiempos los padres abandonaban a los hijos, los padres, los varones, pero hoy me dice, no solamente los padres siguen abandonando a los hijos, sino que ahora también las madres están abandonando a sus hijos y echándolos a la calle o dándoles la responsabilidad a otras gentes. Entonces, hermanos, por eso es que a veces nosotros sufrimos las consecuencias, y por eso es que Dios está cansado de que el ser humano haga lo que quiera hacer él, porque Dios ha visto cómo los hombres no toman en cuenta sus principios, sino que se han olvidado de Dios. Y por eso ahora Dios tiene que reprendernos y tiene que permitir ciertas circunstancias difíciles para hacernos entender. Y eso es algo bien importante. Si bien es cierto, Dios permite algunas cosas que nos pasen en nuestra vida, no es con el propósito de destruirnos, sino con el propósito de que nosotros nos acerquemos a Él, que le pidamos perdón a Él. Entonces, esta es la primera enseñanza de este pasaje. Saben, hermanos, Jeroboam, dice la palabra de Dios, si leemos aquí, él empezó a racionalizar la orden divina. Y ese es el problema hoy en día, que nosotros consideramos que a Dios le gusta tal cosa de acuerdo a mis principios y a mi lógica humana, cuando mi lógica humana nunca va a estar de acuerdo a la lógica divina. Entonces Jeroboam empezó a racionalizar la orden divina, y él creyó que podía adorar a Dios como él quería, algo que nos está pasando hoy en día, y no como Dios ordenaba. Él creyó en su humanismo, en su forma de pensar humanista como existe hoy, que es lo que prevalece, el humanismo, el criterio humano, la experiencia humana, sin tomar en cuenta la sabiduría de Dios. Entonces él creyó, y ¿saben qué hizo Jeroboam? Él cambió
el lugar de la adoración a Dios. Dios había dicho que se le adorara en Jerusalén, que Jerusalén sería el lugar de adoración a Dios. Pero, ¿qué hizo Jeroboam? Jeroboam mandó a construir altares en Betel y en Dan, cuando Dios había dicho que en Jerusalén se debería de mantener la adoración a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué le agrada a Dios? Que le obedezcamos. Él establece los parámetros. Él establece la forma como se tiene que adorar. Pero nosotros, los seres humanos, queremos hacer nuestro propio criterio, tomar en cuenta nuestro propio criterio sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Jeroboam mandó a construir altares en Betel y en Dan. Después mandó a hacer 2 becerros de oro y dijo: he aquí, dijo él, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, que te hicieron subir de Egipto. Hermanos, era una adoración similar a la que el pueblo de Israel había hecho cuando salieron de Egipto, donde construyeron un becerro de oro. Dice la Biblia que Jeroboam mandó a hacer 2 becerros de oro y dijo: he aquí, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Qué tremenda, hermanos, qué tremendo error, qué tremenda falta de obediencia. Qué tremendo es, hermanos, cuando nosotros, y aquí viene un segundo punto importante, cuando nosotros queremos hacer las cosas que queremos hacer, vamos a fracasar en nuestra vida. Necesitamos que nosotros podamos meditar y entender que el ser humano solamente será feliz en la medida que busque hacer la voluntad de Dios. Mientras tanto, el ser humano va a sufrir, va a llorar, se va a lamentar, porque el ser humano debe entender que fue diseñado para vivir en compañerismo con Dios. Pero ¿cuál ha sido el problema de esta sociedad? Que esta sociedad quiere hacer lo que quiere sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. También dice la palabra de Dios, hermanos, que este hombre Jeroboam mandó a ordenar sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Dios había establecido que de la tribu de Leví serían los sacerdotes que llevarían la adoración a Dios. Pero este hombre Jeroboam mandó a ordenar sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Hizo las cosas como él quiso. Él sentía o como él deseaba hacer, sin tomar en cuenta a Dios. ¿No les parece, mis hermanos, que así ha estado viviendo esta sociedad? Así hemos estado viviendo en nuestro país. Hemos estado haciendo las cosas que nosotros consideramos que debemos hacer sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. ¿No les parece a ustedes que nosotros hemos hecho cosas en este tiempo que no le agradan a Dios? Hemos tomado las decisiones en la vida sin tomar en cuenta los principios de Dios. Hemos hecho esta sociedad cosas que han llegado hasta la presencia de Dios, porque Dios nos observa todos los días. Dios nos está viendo todos los días. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Nadie se puede esconder de Dios. Si alguien pretende esconderse de Dios, nadie se puede escapar de la presencia de Dios. Dios nos ve. Y Dios nos ha estado viendo todo lo que nosotros hemos estado haciendo todo este tiempo.
Dios ha estado viendo nuestra falta de sinceridad, nuestra hipocresía. Dios ha estado viendo que Él está relegado en los hogares. Él está en última instancia. Yo he escuchado muchas personas que cuando ya están en los últimas, que ya van a morir, hasta entonces están buscando a alguien que vaya a orar por ellos y que vaya a hacer la oración ya, porque ya el doctor ya le dijo que tiene una enfermedad terminal, y hasta entonces dice: yo quiero pedirle perdón a Dios porque yo ya voy a morir, dicen algunos. Hasta entonces. Ahora, pero hay algo bien importante, y es que Dios, a pesar de cómo somos, Él tiene misericordia de nosotros. Y he visto personas que aún nunca le sirvieron a Dios en su vida, nunca apartaron tiempo para Dios, nunca estuvieron en una iglesia sirviendo, y aún en los últimos días de su vida se han entregado a Cristo, le han pedido perdón, y Dios ha tenido misericordia. Qué grande es Dios, mis hermanos, porque es la misericordia de Dios, dice la Biblia, es desde la eternidad y hasta la eternidad, por los siglos de los siglos. Dios tiene misericordia. Entonces, esta enseñanza de hoy nos hace ver que cuando nosotros hacemos las cosas que nosotros queremos hacer, las cosas no nos van a salir bien. Que cuando nosotros queremos hacer o hacemos cosas que no le agradan a Dios, vamos a cosechar lo que hemos sembrado, mis hermanos. Y quiero llevarlos a un segundo punto, al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 12, versículo 26. Primera de Reyes 12, 26. Dice acá que Jeroboam hizo las cosas como él sentía que debía de hacerlas. ¿Cuántas cosas está haciendo usted que usted dice: no, es que yo considero hacer esto? ¿Cuántas cosas? Miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 12, versículo 26. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahí está, miren: ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Qué dice la Biblia otra vez? Y dijo Jeroboam en su corazón. Dijo Jeroboam en su corazón, vuelvo a repetir. O sea, en otras palabras, él decidió, él concluyó, él pensó, él sintió, él creyó. A él no le importó lo que Dios decía, sino lo que él pensaba. Y ahí está el gran problema de la raza humana, que nosotros queremos hacer las cosas que queremos, que pensamos, sin tomar en cuenta a Dios. ¿Cuánta gente dice: yo no necesito ir a una iglesia, aquí puedo adorar a Dios? Error, mis hermanos. Porque la palabra de Dios nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Dios estableció la iglesia para que nosotros vayamos y le adoremos. Porque hay cosas en las que Dios nos va a hablar personalmente en nuestra adoración personal. Pero hay cosas que Dios las va a hablar y las tiene preservadas para hablarlas en la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas personas dicen: no, si yo creo en Dios, si yo amo a Dios, si yo desde pequeño aquí en mi casa me arrodillo, le pido perdón a Dios y aquí estoy con Dios? Pero hermanos, el Señor dice, allá en la palabra de Dios dice que no todo el que dice Señor, Señor será salvo, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces, no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo considero, sino de hacer la voluntad de Dios que está establecida en su palabra. Él ha dicho y ha establecido lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y siempre yo lo digo, hermanos, cuando Dios nos ha establecido la Biblia, no solamente debemos de verla como un libro de estatutos y mandamientos que cumplir,
sino que la Biblia es una carta escrita de amor para nosotros, porque Dios anhela que nosotros vivamos en esta tierra felices, que caminemos tomados de su mano y seamos felices. Pero ¿cuál ha sido el problema del ser humano? Que el ser humano quiere hacer lo que él quiere, sin tomar en cuenta a Dios. Ha hecho sus altares en sus casas, sin tomar en cuenta a Dios. Dios ha establecido el lugar de adoración. ¿Cuál es el lugar de adoración? La iglesia. Claro, también nosotros donde quiera que andemos podemos adorar a Dios, claro que sí. Pero Dios ha establecido los parámetros, los principios que debemos seguir. No se trata de hacer lo que yo pienso, lo que yo creo, como el rey Jeroboam, lo que yo considero, lo que mi corazón dicta, porque el Señor dice que no debemos confiar en nuestra propia prudencia, en nuestro corazón, porque el corazón es engañoso. No lo que yo siento no lo que yo pienso, sino lo que yo siento es necesariamente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en la Biblia, está en su palabra, y aquí es donde yo tengo que tomar en cuenta para vivir en esta vida. Entonces Jeroboam hizo lo que él concluyó, lo que él pensó, lo que él sintió, lo que él creyó. Ahí lo dice Primera de Reyes 12:26. A él no le importó en ningún momento lo que Dios le dijo, sino lo que él consideraba que debía hacer. Entonces, mis hermanos, aquí está el peligro, y es peligroso dejarse llevar por los sentimientos, por las ideas propias, sin tomar en cuenta los principios de Dios. Esta sociedad que vivimos está así, desastrosa, vive en un problema serio. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, es terrible la delincuencia, la inseguridad. Siempre yo, como no quisiera decir cosas bonitas de mi país, porque yo soy un hombre que amo mi país, amo mi nación Honduras, ¿verdad? Pero es la realidad, mis hermanos. Hay inseguridad. Usted sale de su casa, usted no se siente seguro. Uno porque confía en Dios y uno dice: Señor, guarda mi vida. ¿Cuánto vemos malas noticias de personas que están siendo asesinadas, secuestradas? Imagínense, por ejemplo, ese niño allá en Tela, cuya madre vino a pasar sus vacaciones desde España. Nunca fue encontrado este niño. La madre tuvo que salir del país sin su hijo. Qué terrible dolor para una madre. Qué tremendo, mis hermanos. Qué tremenda la situación que estamos viviendo hoy en este tiempo. Por eso Dios ha permitido esta crisis que vivimos, porque Dios quiere que el ser humano recapacite, se arrepienta de sus pecados y reconozca que no se trata de hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Que reconozca que sin Dios y sus principios establecidos en su palabra, no se puede vivir la vida que agrada a Dios, ni la vida feliz. Por eso ahora el ser humano no vive, sino que sobrevive, porque quiere y vive haciendo su propia voluntad. Hermanos, cuando el ser humano escoge el camino que escoge, un camino de perdición, él no quiere hacer nada malo. Adentro de su corazón quizás hace las cosas porque no es que quiera en sí hacer las cosas mal. Pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen que son correctos, pero su fin es la muerte. Por eso no podemos hacer lo que nosotros queremos, sino la voluntad de Dios. El pecado jamás entra por la puerta principal, siempre entra por las rendijas, por el techo, por cualquier brecha que nosotros le abramos, por pequeña que ésta sea, ahí entra el pecado.
ahí entra el pecado. Así que, hermanos, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Si Cristo es el centro de nuestra vida, si nosotros vivimos de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios, entonces las cosas serían diferentes. Las cosas marcharían bien y viviríamos en una sociedad diferente. Pero ahora vivimos en una sociedad terrible como la nuestra, donde nadie cree en nadie, mis hermanos. Es triste decirlo, pero es la verdad. Nadie cree en nadie. Nadie cree en el gobierno. Nadie cree en las instituciones privadas. Nadie cree en patronatos. Nadie cree, y lamentablemente, aún en muchos que dicen que son cristianos, se ha perdido la credibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho las cosas que pensamos, que deseamos, sin tomar en cuenta los principios de Dios. Quiero que veamos ahí un pasaje más en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, del versículo 18 de Malaquías. Malaquías, capítulo 3, versículo 18. Malaquías 3:18 dice la palabra de Dios: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Otra vez lo voy a volver a leer, hermanos. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Dios conoce quién hace verdaderamente su voluntad. Dios tenía grandes promesas para Jeroboam, pero Jeroboam no obedeció las promesas, la condición que Dios le había puesto, y por tal razón él no recibió la promesa de Dios. Pregúntese en esta noche: ¿por qué será que no estoy siendo bendecido? ¿Por qué será que hay crisis en mi familia? Pregúntese usted. Hágase la pregunta esta noche: ¿por qué me está pasando esta situación difícil en mi vida? Piense. Y yo le hago la pregunta esta noche: ¿está usted haciendo la voluntad de Dios? ¿Está usted haciendo lo que Dios ha establecido en su palabra? ¿O usted es igual al rey Jeroboam, que está haciendo las cosas como usted cree, como usted piensa, como usted considera, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios? ¿O está haciendo las cosas como usted siente hacerlas? Es que a mí me gusta, dice la gente. A mí me gusta hacer tal cosa. Yo hace unos años me acuerdo que fui a orar por una persona que cuando llegué ahí, ella decía que ella comía las hojas de la Biblia para sanarse, decía, de una enfermedad que ella tenía. Porque le habían dicho que comerse las hojas de la Biblia era sanidad para su cuerpo. Hermanos, no se trata de esas cosas, no se trata de comer el papel, sino se trata de estudiar la palabra de Dios y ponerla por obra. Así que, mis hermanos y mis hermanas y personas que nos escuchan, toda esta crisis que estamos viviendo tiene una raíz, y la raíz es nuestra desobediencia, que queremos hacer lo que nosotros pensamos sin tomar en cuenta a Dios. Pero también déjeme decirle una palabra esta noche, porque no solamente vamos a mencionar lo malo, también vamos a decir una parte importante, y es que todavía hay esperanza para el pecador. La Biblia dice que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados a Él,
Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces el llamado esta noche es para que nosotros, reconociendo que lo que estamos viviendo en nuestra vida, nuestra sociedad que está destruida, se debe a que hemos hecho mal las cosas y que hemos hecho las cosas como nosotros consideramos, sin tomar en cuenta los principios de Dios. Pero que si nosotros venimos ante el Señor reconociendo nuestros pecados, Dios nos va a perdonar y Él nos va a dar una nueva vida. Y entonces vamos a experimentar la paz, no como el mundo dice la palabra, sino la paz de Dios. La paz de Dios es el resultado de vivir en armonía con Dios. ¿Y cuando vivo en armonía con Dios? Cuando yo hago las cosas que Dios me dice que tengo que hacer, no las que yo considero y pienso que debo hacer. Entonces, como resultado viene la paz. Y la paz de Dios es una paz no como el mundo, porque el mundo es, si se quita la guerra, viene la paz. Mucha gente ha dicho, si el coronavirus se va, entonces vamos a estar en paz y vamos a estar felices. Pero la paz de Dios es que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la falta de bienes, en medio de la falta de comida, hay paz, porque vivo en armonía con Dios. Y esa paz me permite a mí ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y esa paz me permite poder manejar el asunto, la dificultad, el problema de una manera distinta. No me desespero ni me angustio, porque estoy confiando en Dios y sus promesas. Así que mis hermanos y mis hermanas, espero que ustedes hoy en este tiempo de crisis haya paz en sus hogares, porque ya dije, la paz es el resultado, la paz de Dios es el resultado de vivir en armonía con la palabra de Dios y con Dios mismo. Dios nos ayude, nos bendiga, nos dé las fuerzas. Y hermanos, en este tiempo no estamos para hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios demanda. Y entonces Dios va a tener misericordia, nos va a perdonar y vamos a soportar esta crisis que vivimos. Que Dios nos bendiga. Quiero cerrar este tiempo con una oración, no sin antes recordarles y decirles que si tienen una petición de oración y si ustedes quisieran escribirlas, la pueden hacer. Allí yo he estado observando y orando y poniendo en las manos de Dios. Ya Dios ha contestado muchas oraciones que hemos hecho, hermanos. Damos gracias a Dios porque Dios sigue siendo fiel y la gloria sea para Él. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Señor amado, gracias una vez más te damos porque hemos visto en la historia de Jeroboam un rey que quiso hacer lo que él pensó, lo que él sintió en su corazón y se olvidó de lo que Dios le había dicho. Señor, hoy en día estamos nosotros sufriendo, estamos padeciendo, Señor, muchas cosas en esta vida porque el mundo entero, porque la nación misma ha hecho las cosas que ha pensado, que ha sentido en su corazón y se ha olvidado de los principios establecidos por el Señor en su palabra. Pero todavía hay oportunidad, Señor, porque en estos días que recordamos tu muerte, también recordamos tu resurrección y recordamos, Señor, que hay esperanza para el pecador que se arrepiente y que se vuelve a Dios. Hay esperanza para aquel que reconoce sus pecados, que les confiesa sus pecados a Dios y que se entrega a Él. Hay esperanza.
Y entonces Dios va a abrir una luz en su hogar, en su vida. Y entonces la paz del Señor va a reinar en su corazón y las cosas van a cambiar desde otra perspectiva, como Dios establece en su palabra. Gracias te damos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos, hermanos, y adelante en Cristo Jesús. Señor, toma mi corazón rebelde, tan terco y tan inquieto como siempre. No quiero luchar nunca más. Mi corazón rebelde es tuyo, Dios. Padre, ya no quiero huir más. Tu amor es imposible resistir. Quiero entregar mi voluntad y ser transformado por tu amor. Te entrego todo a ti. Te entrego todo a ti. Tu amor ha conquistado mi interior. Mi corazón rebelde es tuyo, Dios. Guarda mi camino al andar. Quebranta mis defensas ante ti. Quiero entregar mi voluntad y ser transformado por tu amor. Te entrego todo a ti. Te entrego todo a ti. Tu amor ha conquistado mi interior. Mi corazón rebelde es tuyo, Dios. Toma mi vida, tuya es, mi 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 Dios. Te entrego todo a ti. Te entrego todo a ti. Tu amor ha conquistado mi interior. Mi corazón es tuyo, Señor. Mi corazón es tuyo, Señor. Mi corazón es tuyo.